shock anafiláctico. Esto derivado de las picaduras de garrapatas, pero vamos a conocer de qué se trata esto y de alguna manera entender, a ver, cómo podemos reaccionar, sobre todo cuando estamos alejados de zona de ciudades más grandes donde puede tener asistencia esa persona, asistencia médica. Vamos a ver cómo podemos ayudar con este tema. Está en comunicación telefónica con nosotros el doctor Gabriel Fuello, alergista e inmunología, matrícula provincial 3354. Gabriel, ¿cómo le va? Carla, Karina, Federico, el equipo de la 20 te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, Gabriel, Muy bien. Muchas gracias por atendernos como siempre, por estar ahí atrás del teléfono ayudándonos a entender. Primero que nada, te quería preguntar de qué se trata esto del shock anafiláctico. Sí, la palabra es shock anafiláctico. La anafilaxia es lo contrario de la profilaxis. ¿Sí? Quienes la describieron alguna vez fueron Richer y Portier, se ganaron un Nobel allá por 1900 y monedas. Con picaduras de medusas, ¿sí? Una medusa especial del Mediterráneo, que era la Physalia physalis. Hicieron picar unos perritos y resulta que para tratar de obtener un antídoto contra el veneno, y resulta que algunos de los perritos, cuando eran picados por segunda vez, desarrollaban un cuadro tremendo, con baja depresión, cierre de la vía aérea, urticaria y eventualmente deceso, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es un shock anafiláctico, es una reacción alérgica extrema en la cual se compromete, además de la piel, la vía aérea y la presión arterial. Por eso es un shock. Baja mucho la presión, se cierra la vía aérea alta y se cierra la vía aérea baja. Bueno, en este caso, en su momento me repasabas la historia con respecto al animal, pero en este caso fue con picaduras de garrapatas hacia un hombre. Obviamente estaba en contacto con animales, pero ¿qué será? ¿Que muchas garrapatas lo picaron a la misma vez? ¿O cómo se puede generar esto? No. Digamos, un shock anafiláctico puede provocarse por cualquier sustancia a la que el individuo desarrolla sensibilidad por anticuerpos. Okay. Claro, puede ser por un alimento, por una picadura, por un medicamento. En este caso, son muy raras, es raro el shock por picadura de garrapata, pero podría haber sido una sola. Uh-huh. Y lo más frecuente en nuestro medio y en la Argentina y probablemente en el mundo es la anafilaxia por picadura de hormiga. Eso se ve y se ve frecuentemente. Yo te diría que es una consulta sumamente frecuente en el consultorio. Por picadura de garrapatas es bastante más raro, pero existe. Repito, puede producirse por cualquier mecanismo. Alimentos, medicamentos, picadura de insectos. Y Gabriel, ¿qué pasa? Yo recién en la intro hacía esta referencia. En este caso fue garrapatas, como bien decías, pero bueno, hacías referencia a que puede suceder con distintas situaciones. ¿Qué pasa cuando estamos alejados de las grandes urbes, cuando no tenemos una asistencia médica cercana? Porque si no se trata de inmediato, ¿qué es lo que pasa? Bien, digamos, tiene que quedar claro lo siguiente. Uno, el shock anafiláctico es una emergencia absoluta, digamos, es probablemente el prototipo de la enfermedad de emergencia. No se hace ningún estudio, no se hace ningún método diagnóstico, y lo único que hay que hacer es actuar. Y normalmente esto aquí en la Argentina, en nuestro medio y probablemente en todo el mundo, se demora el inicio de la droga, de la única droga que mejora el pronóstico vital de los pacientes, que es el uso de una sustancia que se llama adrenalina. La adrenalina es el tratamiento adecuado del shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque la adrenalina tiene 3 efectos que son prácticamente inmediatos en los individuos. 1, sube la presión. Recordemos que el paciente estaba en shock, con la presión extremadamente baja. 2, abre la vía aérea alta, abre la garganta. Y 3, abre los bronquios, que son las 3 principales causas de muerte en un shock anafiláctico. Pero en este caso es cuando tenés la asistencia médica, ¿no? Sí, más o menos. En realidad, hoy en día, obviamente uno tiene que haber sabido que el paciente tuvo un shock anafiláctico. Existen mecanismos para aportarle a los pacientes con autoinyectores de adrenalina. En el paciente que ya ha tenido un shock anafiláctico,
ese paciente puede ser provisto de una suerte de lápiz o lapicera que la lleva consigo a todos lados y se la puede autoaplicar. Ah, mira. ¿Y esto qué es? Esto es bastante menos sencillo de lo que pareciera resultar muy sencillo esto, pero tiene algunas cuestiones bastante importantes que impiden el acceso habitual de toda la población a los lápices autoinyectores de adrenalina. ¿Y qué pasa si no tenemos ni esta alternativa ni estamos cerca? Pienso en la ruralidad que tanto nos escucha. ¿Le sucede algo parecido? ¿Cómo deben reaccionar? La persona que justo está con ella, ¿cómo lo asiste? En realidad, la ruralidad y todos los sitios alejados, uno tiene que pensar que, no es solamente con el shock anafiláctico, sino que hay un montón de eventos que debieran tener atención inmediata y a los cuales no se accede, pero la adrenalina, repito, debiera estar accesible en muchos sitios, de atención, por supuesto, hospitalaria, y eventualmente en un botiquín, de emergencia. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder llegar a un centro de salud en caso de que arranquemos con este shock? Bueno, es variable. A veces estos shocks son muy inmediatos, muy graves, inmediatamente, y a veces dan bastante tiempo. Y probablemente el paciente que haya dado tiempo sea un paciente que en realidad no estuviera tan grave. O sea, hay distintos tipos. Quizá hasta podría haber obviado el uso de adrenalina, pero lo habitual es que esto pueda ser muy rápido. O sea, Gabriel, hay distintos tipos, pienso, un poco más leve, moderada, capaz un poco más grave, según la afectación o los síntomas que tenga. Y también pensaba en esto que por ahí alguien debe tener ya algún antecedente de que es alérgico a la hora, o no, puede pasar en alguien que no sea alérgico. Eso es un dato no menor. Casi la mitad de los shocks anafilácticos graves ya avisaron previamente. El problema es el primero siempre. Cuando acontece por primera vez, que uno siempre estuvo bien y le pasa por primera vez. Pero muchos de esos pacientes les ha acontecido algo previamente. O son pacientes con mayor liberación de histamina por causa, son asmáticos, son pacientes con urticarias, son pacientes con dermografismo, son pacientes que ya tienen una especie de marca en el orillo que facilita pensar que puedan tener reacciones graves por picadura. Nos da signos, nos da como una alerta de que, una picazón o la piel pálida, estoy pensando enrojecida, nos da como signos de que algo está pasando. Sí, la mayoría de los pacientes empiezan con síntomas cutáneos, empiezan con mucha urticaria, con mucha picazón, con mucho enrojecimiento, y eso puede progresar, a veces muy rápidamente, a veces no tan rápidamente, pero puede progresar a esto que con lo que empezamos la nota, que es el shock anafiláctico. Y pensaba... Por suerte son pocos, ¿no? Por suerte no son tantos, pero en un consultorio de alergia se ven, yo diría que semanalmente se ven 4 o 5 pacientes que han tenido shock anafiláctico. ¿Y qué es lo que nos inyecta? Bueno, en este caso fue una garrapata lo que provocó este shock, pero ¿qué es lo que nos inyecta cuando nos pica la garrapata que nos puede llegar a pasar esto? Pienso en la garrapata porque fue eso, pero pregunto también en una abeja, en una avispa, ¿qué nos inyecta? ¿Qué hacer si la garrapata, nos picó y estamos lejos de un centro de salud? Esas sustancias son enzimas, en general son enzimas. Son sustancias, en el caso de la garrapata, son enzimas digestivas, porque, uno divide a los animales que pican en animales que pican para alimentarse, el ejemplo de la garrapata, y de animales que pican para defenderse o atacar. ¿Está claro? La abeja o la avispa. La abeja. En todos estos casos son enzimas relativamente distintas. Algunas tienen una homología entre ellas en los animales que suelen picar para alimentarse, porque son enzimas digestivas, sí, que están en la saliva de estos animales. De hecho, con las garrapatas existen dos condiciones importantes que por suerte no las tenemos en nuestro medio. Las garrapatas pueden transmitir enfermedades que a veces son graves. La enfermedad de Lyme es una de ellas. Nosotros no tenemos Lyme,
¿sí? En Estados Unidos es un problema, Sí. porque transmiten una bacteria que se llama Borrelia, que puede provocar una enfermedad a veces severa. Y existe otra patología producida por garrapatas, que es la parálisis por neurotoxina de la garrapata, ¿sí? Que es una parálisis real. El paciente empieza a tener una parálisis ascendente con dificultad para moverse con picadura de garrapata. ¿Y cuánto? Existe un tercer mecanismo por la garrapata que es mucho más raro, que es el paciente que ha sido picado por garrapata y con el correr del tiempo desarrolla alergia a la carne bovina. ¿Sí? Empieza a tener alergia a la carne bovina, esto es por un mecanismo que se llama alfa-gal, que es un mecanismo biológico específico, pero que se ve y no pocas veces. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Me quedo sin tiempo, pero siempre es un placer y sos muy claro cuando nos explicás los distintos temas, así que gracias por estar del otro lado. Último mensaje. Obvio. El shock anafiláctico se trata con adrenalina, no con corticoides, no con antialérgicos. La adrenalina es la droga para el tratamiento del shock anafiláctico. Bien, gracias, Gabriel. Un beso grande. Hasta luego. El doctor Gabriel Fuello, alergista, matrícula provincial 3354.